Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Ya hemos pasado por la confesión de nuestros pecados antes de hacer las alabanzas. Claro está que las personas que nos están escuchando no las pueden escuchar, pero ya pasamos por ese proceso que es parte de nuestro protocolo en la familia real. Nosotros antes de acercarnos al Señor tenemos que estar limpios de pecado. No hay manera de entrar al trono de la gracia en la carne. Tiene que ser en el Espíritu. Y eso lo logramos a través de la confesión de nuestros pecados. Entonces, vamos a iniciar pues nuestro estudio. No sé qué sonó ahí, pero algo sonó. Permítame, para evitar. Yo no sé si fue yo o fue otra persona, pero se escuchó aquí, ¿verdad? No, fue por allá atrás. Fue para atrás. Bueno, entonces estamos bien. Bien, entonces estamos haciendo el estudio del reino venidero. Este es un tema muy especial para la iglesia, debido a que es un evento que va a ocurrir en el futuro. Y estamos hablando del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. En estos momentos no lo es, en estos momentos está sentado al trono de la gracia del Padre y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ha llamado a la iglesia, que somos nosotros, para promulgar el Evangelio de la salvación y para que los creyentes que han llegado pues a conocerlo crezcan espiritualmente. Y esa es la labor que nosotros tenemos. La iglesia está diseñada para alimentar a los hijos de Dios para que crezcan espiritualmente, para que puedan conocer todo el consejo divino. Y este don del Evangelio es para que las personas puedan salvarse a través de la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz, pero te la tienen que escuchar de alguien. Entonces esa es nuestra labor. Estamos haciendo el estudio entonces que iniciamos hace pues ya... Permíteme bajar esto, también tengo una cantidad de cosas abiertas aquí que no pertenecen. Bien, entonces, bien. Iniciamos nuestra clase el día de hoy viendo la definición que hemos venido estudiando hace un periodo de tiempo casi prolongado, lo podemos decir. Estamos que ya esta definición se les ha dado aparentemente 4 meses, 4 clases por mes. Pero es importante porque todo esto que vamos a ver acerca del empuje que tiene este asunto del reino ahora, viene de esta hermenéutica, la hermenéutica complementaria. Y la hermenéutica complementaria es la que le permite a estas personas usarla como trampolín para proponer estos cambios sutiles dentro de la iglesia. Y lo han hecho paulatinamente. Esto no es el día de ayer que se inventó hace 40 años atrás. No, esto ha venido hirviéndose, se ha venido preparando, ha venido saliendo a la superficie. Es la levadura dentro de la iglesia que va leudando toda la masa. Y lo que hemos venido estado haciendo es viendo cómo esto se ha propagado pues por todos los lugares. Entonces, la hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Fíjense lo que pasa, está abierta. Ahora se le puede inyectar todo tipo de pensamiento a este tipo de hermenéutica, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Ya nosotros sabemos lo que es la escatología en esta iglesia porque hemos escuchado la palabra muchas veces y es parte de nuestro vocabulario. Y hemos visto que lo que hace la iglesia, la labor de la iglesia existe para glorificar a Dios primero que todo. ¿Y cómo lo hace? Para edificando a los miembros y presentando el Evangelio de la salvación a todo el mundo, a todas las personas que están en el globo terráqueo. Entonces, esa es la definición que nosotros tenemos y ahora lo que comenzamos a ver la semana pasada tiene que ver con la manía carismática y la teología del reino ahora. Todo sale de esa teología del reino ahora, pero se presenta como esta manía carismática y ahora estamos viendo las señales y los milagros, que es algo que se ve mucho en la televisión. Que en la televisión están de moda porque eso atrae muchas personas que no conocen la palabra de Dios y piensan que esto es algo así que viene del más allá y hace milagros, Dios, como si fuera un genio, pues que tú le pides a Él y si te acercas y si haces ciertas cosas, Él te va a dar a ti una serie de milagros. ¿Okay? Entonces, si la cesación de ciertos dones del Espíritu Santo en la edad de la iglesia son una realidad,
entonces el reino, que es una era en la que se predicen los milagros, no puede ser confundida con la edad presente. En la edad de nuestro Señor Jesucristo van a haber milagros por todos lados, que es una era singular cuando está nuestro Señor aquí en la faz de la tierra, pero no ocurren ahora. Es más, los milagros son la cosa más rara que existía. Es más, no hay. Si ustedes pasan del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento casi no habían milagros, eran muy, muy pocos, y en el Nuevo Testamento, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, sí hubieron milagros, porque de Él fue predicho que iba a hacer milagros. Y a ciertos de sus apóstoles les dio la tarjeta de presentación de los milagros. No la utilizaban todo el tiempo, porque simplemente era una tarjeta de presentación, para que la gente supiera que ellos eran enviados de Dios y que tenían poder divino. Entonces, pero no es así, pues, en el transcurso de la edad de la iglesia. Ahora, esto no significa que Dios no pueda hacer un milagro. Él soberanamente lo puede hacer, pero no es por medio, esto es muy importante, de un agente humano. No lo hace por medio de agentes humanos, lo hace por su soberanía. Y recuérdense que para Dios hacer un milagro es lo más fácil del mundo. Para Dios un milagro no es nada, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no requiere el libre albedrío del hombre para que se lleve a cabo. Lo más difícil para Dios es que una persona crezca espiritualmente, si hay algo difícil para Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede obligar a la persona a que crezca. Él no puede tocar a la persona el libre albedrío para que esa persona diga, yo estoy positivo, voy a seguir el camino de Dios. No lo puede hacer porque el conflicto angélico termina. Entonces tenemos que ver eso y ponerlo en el lugar que le corresponde a nuestra mente para de esa manera perfilar la información que recibimos. Entonces vemos que aún así, pues, los teólogos del reino ahora alteran ese plano divino en el proceso, introducen el hiperpentecostalismo en la iglesia moderna, el cual se distingue por el asunto de las señales y los milagros que vimos la semana pasada. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es este famoso evangelio de la prosperidad, que también se escucha y es uno que también ha tenido mucho auge porque a las personas les gusta que le digan que hay un Dios que los va a bendecir en todo momento y que te va a dar todo lo que tú necesitas y que no vas a tener enfermedades, no vas a tener ningún tipo de cosas malas, sino que lo único que vas a tener es prosperidad y salud. ¿Okay? Eso, una persona que está pasando por problemas físicos ve la televisión y le citan ciertos versículos bíblicos y queda la persona como, wow, aquí está pasando algo maravilloso, ¿verdad? Pero al final se da cuenta de que no es así. ¿Y qué pasa con esa persona? Que posteriormente se desanima, se va del camino, fue atraída por una premisa falsa y posteriormente pues se quita del camino. Eso es una trácala, es lo que están haciendo es pidiendo dinero para que la persona siga manteniendo pues esa ilusión. Entonces, en el asunto del evangelio de la prosperidad nos damos cuenta que hay aún otro punto de vista errante y también predominante en la iglesia moderna y en las tales llamadas televisiones cristianas, porque no lo son, y es conocido como el evangelio de la prosperidad. Y de acuerdo con esta perspectiva teológica, el creyente como hijo del rey, okay, esto lo tenemos que entender porque nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Jesucristo va a ser el rey. Okay, todavía no lo es, pero ese es el título que le corresponde a él. Pero yo digo, bueno, la familia del rey, porque es el reino ahora, ¿verdad? Si el reino ahora está vigente y está siendo orquestado por el rey en el cielo, entonces nosotros somos los hijos del rey. Somos hijos de Dios y estamos en la familia real por medio del Señor Jesucristo. Entonces, si el creyente como hijo del rey tiene derecho a una vida de salud y riqueza, porque son hijos del rey. Ustedes miren a los hijos de los reyes en diferentes países mundiales y están llenos de dinero, manejan los mejores carros, andan en los mejores lugares, etc. Entonces, es una premisa falsa. Ellos atan un concepto con otro que no está ahí, pero parece a primera vista que es real. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso en mente. De ese modo, si un creyente se encuentra en un estado de pobreza financiera o físicamente enfermo, se debe a que no tiene suficiente conocimiento espiritual o suficiente fe para reclamar sus promesas bíblicas de salud y riquezas, y no ha entrado a las leyes de las diversas promesas verbales divinas que son necesarias para hablar, para que estas realidades lleguen a existir. O sea que él habla, y si tiene suficiente fe y el conocimiento de estas cosas, se va a hacer realidad. Entonces se han convertido en magos, se han convertido en pequeños dioses, como comprenderán. Entonces el evangelio de la prosperidad presenta aún otro tipo de error teológico que encuentra sus raíces en la teología del reino ahora.
Ahí tienen ustedes el por qué estamos haciendo este estudio y esto les va a permitir a ustedes ver cuando en la televisión proyecten este tipo de cosas que ahí hay algo que definitivamente está fuera de lugar. Entonces, al igual que la conexión del evangelismo de poder, que lo estuvimos viendo, la relación entre la presencia del reino y las promesas de salud y prosperidad es fácil de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia nota que el reino va a ser una época de curaciones sin precedentes, la época del reino milenario, porque está la presencia del Señor y eso lo va a hacer, no va a haber necesidad de médicos, Dios cura a las personas. Y aquí les pongo entonces, les voy a poner una serie de versículos bíblicos, hay muchos versículos bíblicos hoy que les quiero presentar para que ustedes vean la evidencia que tenemos en la palabra de Dios. Dice Isaías 35, del 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque las aguas brotarán en el desierto y los arroyos en el Arabá. ¿Okay? Entonces, además, esa curación universal, de esa curación universal, el reino también va a ser el epítome de una era de abundancia material sin precedentes, porque está el Señor y Él está bendiciendo a su pueblo. Primero bendice a Israel y después al mundo entero, pero Israel es preeminente en el plan de Dios. Entonces, en Amós 9, del 3 al 14, nos dice lo siguiente: He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce en los montes, de todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas, y también plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. ¿Se dan cuenta? Es un versículo bíblico que es casi omitido por los bautistas debido a que dice tomarán vino. No, ese está hablando de vino de uva. No, dice en el hebreo la connotación es alcohólica, ¿okay? Se hace vino. El vino no es malo, es más, la Biblia dice que una persona para su digestión puede tomarse una copita de vino, es bueno. Es más, te baja también la presión arterial. Muy interesante, ¿verdad? No que te vas a tomar toda la botella para que estés feliz. No, no está hablando de eso. Porque hay personas que dicen, no, el pastor dijo que podía tomar, olvídate, pásame la botella, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice no te emborraches, ¿ok? Porque eso hay que terminarlo. Entonces, yo por eso voy a esa iglesia. Eso no. Si se dan cuenta, es que hay gente que todo lo tergiversa y cree que las cosas son como ellos piensan, porque cada quien perfila las cosas a su manera. De ese modo, pues, si el reino en realidad está aquí presente, la realidad espiritual como está mantenida por los teólogos del reino ahora, entonces la sanación y las riquezas del mundo son inevitables y también deben ser accesibles a cada hijo de Dios. Claro, porque si el reino está aquí ahora, entonces la manifestación del reino tiene que ser eso, ¿se dan cuenta? Entonces por eso ellos predican eso y por eso ellos aseveran con toda fuerza que esa es la realidad. Y que el problema es que la gente no tiene suficiente fe para reclamar estas promesas porque ahí están en la Biblia escritas, señoras y señores. Entonces, el doctor McConnell, así se llama este señor, D.R. McDonald, en su crítica del Evangelio de la Prosperidad, explica muy bien la dependencia de esta enseñanza falsa en la teología del reino ahora. Es una enseñanza falsa. ¿Por qué? Porque la sacan de contexto y la tergiversan, la espiritualizan. Entonces fíjense lo que él dice, y aquí también, como digo, le tengo muchas citas, y la vemos en dos porciones. Los maestros de la fe niegan que el reino de Dios está pasando por el proceso necesario para realizarse, aseverando que está presente en la tierra hasta el punto en que los creyentes puedan ser librados de todo pecado, enfermedad y pobreza del diablo. ¿Okay? Ellos aseveran que el creyente tiene una autoridad absoluta para conquistar y erradicar esas fuerzas del mal completamente de su vida. O sea, que tiene el poder el ser humano para hacer esto. O sea, eso de frente, eso ya nos parece inverosímil. Y después dice, el único proceso de realización se encuentra en la fe del creyente, no en la presencia del reino de Dios. O sea, que no le echan la culpa al reino de Dios, sino que es la fe del creyente la que causa la divergencia entre aquellos que son sanos y aquellos que no son. Entonces y qué difícil es probar esa fe. Entonces, eso te conduce al nuevo paso. ¿Cómo vas a probar tu fe? Tú no tienes fe. Porque tu fe es tan pequeña. Porque ¿cuánto das tú a la iglesia? Tú das $100. Tú no tienes fe. Tú no tienes fe.
Una persona con fe da $10,000 a la iglesia, porque sabe que eso va a ser para... Se dan cuenta que eso lleva de un paso a otro para esquilmar a la iglesia y hacer desastre con la iglesia. Porque ahora ellos, bajo esta premisa falsa, le añaden el asunto de que la fe tú la vas a expresar de alguna manera, y la mejor manera de expresar la fe, porque no se puede contar. Tú no puedes contar la fe de una persona, ¿verdad? O sea, no se puede ver, pero sí se puede manifestar. ¿Cómo? Con el billetowski, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo va eso, se va hilvanando. Entonces, el único proceso de realización se encuentra en la fe del creyente, no en la presencia del reino de Dios. En la jerga de la teología bíblica, la interpretación de la fe del reino de Dios puede ser tildada como una escatología hiperrealizada. Hiper, como la persona hipertensa que tiene mucho movimiento, hiperrealizada es que ya se realizó, pero de una forma ya aún más poderosa que el otro campo de, por ejemplo, de la viña, que no tiene estas señales así tan grandes como estas personas. O sea que aquí está hiperrealizado. No solamente estamos, sino que ya se están manifestando las cosas que solamente se pueden ver en el reino milenario hoy. Entonces, la escatología de esta fe es hiperrealizada debido a sus promesas extremas al creyente de una vida que es absolutamente invulnerable a cualquier tipo de mal. Asevera que los poderes de la edad venidera han llegado a su vida completamente y que estos poderes pueden ser utilizados a voluntad por el creyente con suficiente fe y conocimiento de cómo operarlas. Ustedes se dan cuenta que toda la carga cae sobre el creyente. ¿Okay? Ellos se dicen, aquí está la promesa, te citan ciertos versículos fuera de contexto, o sea, hay un cambio en la narrativa que presenta esto como si fuera el día de hoy, cuando yo les he dicho que es que en esta iglesia conocemos la palabra de Dios. Todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento relacionado a las promesas es para Israel y no para la iglesia, porque la iglesia no se conocía. O sea que no son operativas hoy, son de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, ya con eso de frente nosotros globalmente reducimos el asunto a algo que es sumamente fácil de entender y que no permitimos ese tipo de incursiones pues a nuestra fe. Pero lo que estamos haciendo es desmenuzando, entrando a la profundidad y viendo qué es lo que se encuentra ahí, por qué este movimiento está causando tantos estragos dentro de la iglesia y cómo es que está leudando la masa. Porque lo que sucede con esta persona es que no crecen espiritualmente, señoras y señores. Si tú no creces espiritualmente, el requisito previo para tener las recompensas en el reino del venidero es tu conocimiento. Pero no es el conocimiento solo, el conocimiento está ahí para que tú puedas tener la máxima producción espiritual. Estas personas dicen que tienen producción espiritual, pero no hacen eso en el Espíritu porque no les enseñan cómo la confesión tiene que existir para que tú estés lleno del Espíritu Santo, para que tus obras cuenten. ¿Me explico? Entonces todo lo que ellos hacen lo hacen en la carne y a pesar de que la palabra de Dios no viene vacía, porque si cualquier persona que siembra semilla, esa semilla se va a dar. ¿Se dan cuenta? Pero no cuenta para ellos, porque ellos no entienden cómo funciona el asunto, porque han sido tergiversados con ese tipo de doctrinas. O sea que les causan un mal extraordinario y por medio de esto les roban la segunda herencia. O sea, lo que te pertenece a ti en vista de las promesas, que si tú te mantienes fiel y te mantienes caminando con la palabra de Dios en la luz, tú vas a tener esas recompensas. ¿Se dan cuenta? O sea que tiene ramificaciones absolutamente extraordinarias, son tremendas y dañinas, sumamente dañinas para el cristiano. Entonces, dice que si no ocurre es porque no tienes suficiente fe y conocimiento de cómo operarlas. No hay un proceso de realización del reino de Dios en la escatología de la fe. El reino puede ser completamente realizado en la vida de aquellos que ejercitan los principios de la fe. O sea que están utilizando la fe, que es lo que nosotros sabemos, nosotros somos de la fe, y la fe, nosotros entendemos la fe como el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. Pero ellos están diciendo que la fe de ellos se manifiesta eliminando una serie de factores dentro de la vida del creyente, no que te permite tener la máxima producción espiritual en el espíritu. Entonces, nosotros podemos ver esta escatología hiperrealizada en las doctrinas de la fe de la sanación, autoridad, prosperidad, identificación y deificación. O sea, son 5 aspectos en los cuales se presenta esta teología y con los cuales se identifica. Entonces, la naturaleza de más que realizada de la escatología de la fe enfatiza el ahora del reino y de Dios y el misterio de aún no.
porque el reino todavía no está presente en su totalidad, sino que esta parte del reino se está comenzando a hacer y que es el cristiano el que lo va a traer. Pero nosotros sabemos que el próximo evento escatológico es el reino de Satanás. O sea, no es el reino de Dios. O sea que las personas que están trabajando para traer a Dios en estos momentos a la faz de la tierra a través del evangelismo, ¿verdad?, van a tener el problema de que no lo están haciendo pues, de la manera que lo están haciendo con la carne, con la energía de la carne. Y lo que están haciendo es, están entrando en la sinergia con el mundo para atraer, ¿qué?, el sistema de la tribulación del hombre de la perdición, de los 7 años de la tribulación, porque ese es el próximo esquema en la escatología, en el cronómetro divino. ¿Okay? O sea, fíjense todas las ramificaciones que tienen. Nosotros como embajadores tenemos que saber eso, porque si no, nos engañan, simplemente. Entonces, aquí vemos que el reino, el misterio de aún no, el del reino y sus poderes es distorsionado por la escatología hiperrealizada del movimiento de la fe. ¿Okay? Entonces ahí tienen ustedes lo que nos dice este señor, este doctor D.R. McDonald, que ha escudriñado el asunto profundamente. En realidad, pues, entonces la edad presente no puede ser caracterizada como el reino debido a que los héroes del Nuevo Testamento, tales como el apóstol Pablo, imagínense ustedes de quién le estoy hablando en la edad de la iglesia, no disfrutaron de una vida de salud y riqueza ilimitada. A lo contrario, que pasaron penurias y estuvieron encarcelados y tuvieron, bueno, todo tipo de problemas. Pablo sufrió de enfermedades frecuentes. Pablo tenía un aguijón en el dorso porque Dios se lo había puesto ahí. ¿Para qué? Para que no se glorificara a sí mismo, sino que no sintiera la arrogancia por la cantidad de revelación que tenía ese hombre. Ese hombre era una enciclopedia ambulante. No solamente tenía la información, sino que no era como un savant, que tiene la información, que leen libros y que tienen toda la información, pero no pueden unirla. Solamente te la repiten, pero no pueden utilizarla. ¿Me explico? No la pueden poner en vigencia operativa, no la pueden poner porque simplemente te dicen los datos, eso es todo lo que tiene. Pablo no era así, tenía una mente fotostática, una memoria fotostática, pero tenía la habilidad de utilizar todo eso y por eso era tan sucinto el apóstol Pablo. Con pocas palabras te decía una cantidad enorme de cosas porque era brillante el hombre. No solamente era un genio humano, sino que además era sabio por la palabra de Dios. O sea que tenía características súper especiales. Entonces, pero él no disfruta de nada de eso. En Gálatas 4:13, aquí se los pongo, fíjense lo que nos dice. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el evangelio por primera vez. O sea que él estaba físicamente enfermo y él no podía sanarse a sí mismo a través de sus dones espirituales y, como pueden ver, tampoco es algo que ellos podían lograr. O sea, él no podía lograr estas cosas porque no estaba en el reino ahora. En el reino Dios lo hubiera curado inmediatamente. Entonces, después de esto, podemos ver que también aprendió a estar contento tanto en abundancia como en la escasez. Si estamos hablando de las riquezas que propone esta teología del reino ahora con el evangelio de la prosperidad, entonces todo el mundo sería rico. Todo el mundo sería rico. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente fe. ¿Se dan cuenta? O sea que siempre le ponen la carga a la persona individualmente. Pero entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿tenía Pablo suficiente fe? Pablo es el apóstol de la iglesia, el apóstol que era más fecundo, si lo podemos decir en el sentido de la cantidad de libros que escribió acerca de la palabra de Dios, porque tenía un conocimiento extraordinario. Pero fíjense lo que a él le pasa. Entonces dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. O sea que él ha pasado por hambre y él se ha saciado, ha tenido dinero. Ustedes se recuerdan que el apóstol Pablo tenía una compañía que hacía tiendas de campaña. ¿Okay? O sea que él se mantenía a sí mismo hasta que llegó un tiempo en que ya pues la iglesia lo mantenía a él. Pero él tenía sus negocios y sus negocios lo mantenían a él. No tenía que, y por eso podía viajar y todo lo demás. Dice, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, según la teología del reino ahora, de la prosperidad, que es lo que se ve en la televisión, todo el mundo tiene que tener billetes, casa, carro, y por eso estas personas que proyectan esa teología tienen sendos carros y estas casas enormes, y tienen Ferraris, y tienen aviones, y tienen todas esas cosas, para enseñarle la cantidad de fe que tienen ellos en la palabra de Dios
y por eso tienen todas esas cosas. O sea que ellos son un ejemplo de la fe, como por las cosas materiales que han adquirido. ¿Se dan cuenta que esa teología tergiversa todo lo que es la cristiandad? Porque imagínense, yo no vi al Señor Jesucristo andando en un Ferrari, en una casa, una mansión espectacular con la ropa más fina del mundo. No, nuestro Señor Jesucristo no era millonario. Nuestro Señor Jesucristo caminaba en la faz de la tierra y iba de un lado a otro caminando la mayor parte. O sea que, si se dan cuenta, o sea que ese evangelio de la prosperidad es una mentira. O sea, pero muchas personas lo creen, y de la sanidad y de la prosperidad. Eso no es así. Tanto la enfermedad como la pobreza pueden ser identificados en otros hombres piadosos del Nuevo Testamento. Hombres tales como Timoteo. Yo les estoy dando esto para que ustedes se den cuenta de que eso no es verdad, lo que ellos están diciendo de la prosperidad, que si tú quieres, si tienes mucha fe. Pero de nuevo, ¿cómo es que miden la fe? Porque no se puede comprobar la fe, es un asunto subjetivo. ¿Qué cantidad de fe tienes tú? Yo no puedo entrar a tu alma y ver, a ver qué cantidad de fe tienes tú. Aquí tienes esto, 1, 2, 3, 4, tienes 150 cajitas en donde guarda la información y solamente 3 cajitas tienen fe. ¿Te das cuenta? Tú no puedes ver la fe que tiene una persona. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, vamos a medir tu fe, porque como no la podemos ver, la queremos medir. Y la queremos medir con el billete. Aquí, si tu fe es buena, entonces tienes que, tú, de la abundancia de tu corazón y de la fe que tienes de que Dios te va a dar todo, vas a dar no solamente $1,000 o $2,000 o $5,000, sino si tienes tarjeta de crédito, también te la aceptamos, porque tú sabes que ese dinero va a venir a ti. O sea que están metiendo a la persona. Créame lo que esto ocurre. Le piden la tarjeta de crédito a las personas para que den. ¿Okay? O si tienes joyas, dame las joyas. O sea que los están robando así que descaradamente. Y ellos aceptan eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el evangelio de la prosperidad. Y estamos midiendo tu fe. Entonces yo sí tengo fe. Entonces saca y vende la casa y trae, porque Dios te va a dar una casa nueva. ¿Ah? ¿Ustedes creen que una vez que esas personas se dan cuenta de lo que les hicieron, van a creer en el evangelio de la salvación? ¿Ah? Aunque lo hayan creído por primera vez, se van a retirar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque los han esquilmado, le sacaron todo lo que tenía. ¿Okay? O sea que fue una mentira extraordinaria. Entonces es el mal que trae ese tipo de predicación. Veamos entonces a 2 de Corintios, aquí el 1 de Timoteo 5:23 dice, ese con Timoteo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Aquí tienes también a Timoteo, otro pilar de la iglesia, ¿verdad?, que está teniendo enfermedades frecuentes estomacales. ¿Y qué le dice Dios? ¿Toma Kool-Aid? No. Le dice, toma vino. Estoy diciendo, tómate una copita de vino porque el vino es, especialmente el vino rojo, es buenísimo, tiene muchas cualidades extraordinarias y te baja la presión y te ayuda con la digestión, porque o sea, tiene una serie de cosas buenas. Pero de nuevo, no es toda la botella, no señor. Está hablando de un vinito nada más con la comida. O sea, hay personas pues que tratan de decirle a las personas que no puedes tomar porque eso es un pecado. No dice la Biblia que tomar es un pecado. Emborracharse sí es pecado, eso sí es pecado. Y si hay personas que no pueden parar con una, ni se acerquen, porque entonces vas a pecar. ¿Okay? Llega el momento que te tomaste 4 copas y dices, tengo la abolición dañada. Entonces ahí sigues adelante tomando tu trago porque no te sirve, se me dañó. ¿Okay? Entonces, claro está que es algo que no llega pues a lo que tiene que tener. Entonces, tanto la enfermedad como la pobreza pueden ser identificados en otros hombres piadosos del Nuevo Testamento. Y también vemos que los macedonios sufrían de carencia. En 2 de Corintios, por ejemplo, 8, del 2 al 3, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Fíjense que aquí hay algo muy interesante porque esto sí nos dice la palabra de Dios, que es tu actitud mental que ve las cosas de una manera diferente. La palabra de Dios produce en ti una actitud mental de vencedor y que te das cuenta que todo lo que te pasa tiene un motivo y te conduce a un lugar. ¿Okay? Y si Dios lo permite, es para que tú pases esa prueba enfrente de los ángeles. ¿Okay? O sea que a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, te vas fortaleciendo y las vicisitudes las ves por lo que son, algo pasajero.
¿okay? Algo completamente pasajero y que Dios quiere que tú pases por ahí porque hay muchas personas que pasan por el mismo problema y se desboronan. Y ese problema pasa por ti y no te hace nada. Bienvenido, bendito sea el Señor mi Dios que me permite pasar por la prueba para probar mi fe. Entonces fíjense que Dios está probando tu fe, que es el barómetro divino, no con lo que tú le das a la iglesia, con los $5,000 que le diste a la iglesia. No, esa no es la prueba. La prueba es que tú vas a pasar esos exámenes. ¿Los exámenes de qué? ¿De la prosperidad o de la salud? No. Las pruebas de las enfermedades o de las carencias. ¿Se dan cuenta? O sea que es completamente diferente lo que ellos proponen a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, miren lo que dice. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, no dice una pequeña prueba de aflicción, sino una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, siendo pobres dieron mucho. Está hablando el apóstol Pablo que ellos mandaron una cantidad de dinero por el gozo que tenían en su corazón, no porque Dios les iba a dar más y que los iba a prosperar, porque ellos estaban pasando por penuria, pues. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, no por coerción y por promesas de que les iban a dar mucho más. Que si tú le das a Dios $5,000 y tienes fe, a ti van a venir $50,000. Todavía están esperando los $50,000. ¿Okay? O sea, porque se fumaron los 5,000 y ahí ves al pastor siendo prosperado por su ¿qué? Por su gran fe, volando en aviones, en sus sendos carros, en las tremendas casas. Vamos a hacer, de repente te dicen, vamos a hacer una conferencia en Hawái. Todo pagado para Hawái, con ciertos miembros de la congregación que van a ir para allá. ¿Okay? Entonces ahí va a ser el anuncio que vamos a dar, etcétera. O sea, ustedes tienen que abrir los ojos y no dejar ser engañados, ¿okay? Porque esto no se trata de dinero. Dios no murió por tu cuenta bancaria, para comenzar, murió por tu alma. Entonces, nosotros sí vemos dentro de la iglesia la necesidad de proclamar el evangelio. Y en una iglesia, pues, de subsanar los gastos de la iglesia, nada más. O sea, y mantener los misioneros que están fuera de la iglesia con un poquito de dinero que da la iglesia para que estas personas puedan tener con qué sostenerse, ¿verdad? Porque se dedican toda su vida a hacer eso. Pero es completamente diferente lo que les trato de decir. Entonces, también la iglesia de Esmirna pasó por problemas y aquí vemos que en Apocalipsis 2:9 nos dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Esto es haciendo el recuento, pues, corporativo de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Fíjense lo que le dice la palabra de Dios. De tu pobreza, y después le dice, pero tú eres rico. Eres rico en el conocimiento de la palabra de Dios. La riqueza máxima que podemos tener es la palabra de Dios. Es lo único que te llevas. ¿Okay? No te vas a llevar nada más. Y después dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Que estos son los que venían atrás de estas personas que se les daba el evangelio y los querían someter de nuevo a la ley mosaica. ¿Okay? A eso se refiere nada más. Entonces, eso es algo muy interesante. Si la pobreza y la enfermedad pueden ser una realidad en la vida de un cristiano, entonces el reino como una era profetizada de salud y riquezas, que lo es en el reino milenario cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, no puede ser confundida con la edad presente de la iglesia, como ellos dicen. Aún así, los teólogos del reino ahora alteran ese plano divino y en el proceso introducen la teología falsa del evangelio de la prosperidad en la iglesia moderna. El evangelio de la prosperidad es una mentira. ¿Okay? Y las personas lo deben de entender. Están siendo tilmadas. Es una manera psicológica de sacarle billete a la persona. ¿Okay? La única prosperidad que va a tener son los de los líderes de esa iglesia. Esos son los que tienen la prosperidad. Entonces, para resumir, la teología del reino ahora ha tenido un impacto tremendo sobre la vida de la iglesia. Porque a la gente le gusta escuchar eso, a la gente le gusta escuchar imagínate una persona pobre que trabaja, que se gana, suponte tú, 10 pesos la hora, 8 pesos, 9 pesos la hora, que trabaja fuertemente, que le alcanza solamente para los gastos esenciales, que de repente le digan que va a tener una casa enorme, y que va a tener carro, y que va a tener una prosperidad especial, y que va a tener una salud extraordinaria. No les gusta escuchar eso. Quieren tener una solución, pero ellos buscan una solución rápida a las cosas. Ellos no quieren invertir de su tiempo para salir de donde están, sino quieren el milagro. Estos son los que buscan el milagro.
Y aquí los americanos dicen, hay un tonto que nace cada día. Pero como lo dicen ellos, es there's a sucker born every day. ¿Okay? Un sucker es una persona fácilmente tilmable. Siempre hay de estas personas que tú le puedes contar una historia y te la creen y caen. ¿Okay? Entonces, pero lo interesante es que el cristiano que conoce la palabra de Dios no se deja tilmar, porque conoce la verdad. Entonces no se deja tilmar. Muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Entonces, para resumir, la teología del reino ahora ha tenido un impacto tremendo sobre la vida de la iglesia. El evangelismo de poder y el evangelismo de la prosperidad son el resultado natural de un sistema de creencias que transmite la idea de que el reino de Dios ya ha comenzado aquí en la edad de la iglesia y que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre orquestando todo esto en la faz de la tierra, orquestando su reino. Y ahora, y claro, hasta que eso no es así, Él no está haciendo eso en este momento, Él está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, no para sentar al reino de Dios en estos momentos en la faz de la tierra. Eso va a suceder después del próximo evento escatológico. En la cronología de la historia, primero tiene que venir el reino de Satanás, ¿okay? Por 7 años, que es el periodo de la tribulación, y después de eso, después de que nuestro Señor Jesucristo viene como el Mesías de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de los Ejércitos, destruye a Satanás, lo encarcela por 1000 años a él y a toda su organización, encarcela el mal que es la política de Satanás y sienta su reino milenario, ¿okay? Nosotros regresamos con Él, señoras y señores, eso es sumamente importante porque nosotros perdemos el tiempo persiguiendo las cosas de este mundo cuando debemos pasar nuestro tiempo conociendo la palabra de Dios. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que tenemos que entender eso y tenemos que estudiarlo. Okay. Entonces, veamos ahora el asunto de la teología del reino ahora y el movimiento anti-Israel. Otra de las cosas que ocurre con el movimiento este del reino ahora es que torna a la iglesia en contra de Israel. O sea, el antisemitismo satánico. El antisemitismo es satánico hasta la coronilla. Viene del campo de Satanás y es presentado de diversas maneras para que la iglesia caiga. Ustedes aléjense de eso, señoras y señores, eso no es para nosotros. Pero hay personas que se apegan a esta teología del reino ahora que sí creen que eso es así. Y eso es lo que vamos a estudiar porque es interesante saber por qué la iglesia persigue a Israel. ¿Por qué la iglesia no ve a Israel por lo que es? Sino que para hacer eso pues tiene que utilizar la dialéctica, tiene que utilizar la tesis, la antítesis y la síntesis para socavar las enseñanzas bíblicas y cambiarlas poco a poco hasta que llegue el momento que hace que el pueblo odie a Israel. Qué interesante, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser eso posible si nuestro Señor Jesucristo es judío? Si los apóstoles son judíos, si nosotros tenemos toda la enseñanza del pueblo judío, ¿cómo es posible que ahora nosotros nos vamos en contra de Israel, que es la fuente de la enseñanza para nosotros? Porque la cristiandad es judeo-cristiana, así de simple. ¿Okay? El movimiento mesiánico, porque eso es la cristiandad, el movimiento mesiánico es judeo, pertenece a Judea. ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? Sí, me explico. Entonces, otra área crítica del cambio eclesiástico como consecuencia de abrazar esta teología del reino ahora tiene que ver con el advenimiento del movimiento anti-Israel dentro de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se ve a sí misma como parte del reino de Dios en la tierra, operando en estos momentos, cosa que no es, nosotros estamos aquí como embajadores. Eso quiere decir que nosotros no dictamos política aquí abajo. En el momento que la iglesia comienza a dictar política, entra en la política y establece sede política en la faz de la tierra y comienza a tener embajadores políticos de esa organización. Hay una organización que es la iglesia más grande que tiene una sede política en Roma y que envía embajadores. Tiene los obispos que son los políticos de la iglesia católica romana. ¿Okay? Y eso es una tergiversación de nuestra comisión como embajadores. La comisión como embajadores es para predicar el evangelio de la salvación, nada más, no para establecer vinculaciones o vínculos políticos con los líderes de Estado de diferentes países. Para nada, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es más, nosotros sabemos que todos los gobiernos de la faz de la tierra son orquestados por Satanás. Este es el mundo de Satanás y de su organización. Y él orquesta a los líderes políticos de todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. ¿Okay?
Ahora, yo les he comentado a ustedes qué es lo que sucede en los Estados Unidos cuando se eligen presidentes que son de corte bíblico, ¿ok? Que ellos empujan hacia atrás la incursión del sistema cósmico. Pero ustedes ven fuera de lo que es en este momento la Casa Blanca, todo lo que los rodea, eso es sistema cósmico por todos lados. O sea, que ellos son los que gobiernan. Pues, ¿quién gobierna el gobierno? Una vez que se establecen las leyes, son ¿quién? Los administradores, la gente que tú tienes que sacar una licencia, entonces tú vas allá en la corte y ahí está una persona que le pagan 15 pesos a la hora, lo que sea, y es la que te hace la licencia y te administra. Si no te la quiero dar, no, siento, nos quedamos sin papeles, lo siento mucho, se echó a perder la computadora, no podemos hacer nada. O sea, te pueden decir una serie de cosas porque ellos son los que lo hacen. Y si tienen una agenda política en su corazón, saben que tú eres una persona de derecha, cristiana, entonces te van a tratar de hacer lo posible por echarte a un lado, ¿verdad? O ponerte impedimentos. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces es muy difícil cambiar el barco. Cambiar el barco de la política norteamericana es como un barco que tiene 500 pies de largo y tiene una aleta en la parte de abajo muy chiquita. Pues tú le das la vuelta y ese barco tan grande pesa muchísimo y se demora muchísimo en dar la vuelta. No es una cosa pequeña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver las cosas y pensar. Tenemos que pensar de qué se trata todo esto. Entonces, cuando la iglesia se ve a sí misma como parte del reino de Dios en la tierra, esta tiene la tendencia a llegar a ser apática y aún belicosa a la noción de que Dios algún día en el futuro va a establecer su reino futuro sobre la tierra a través de su obra con la nación de Israel. ¿Cuenta? No les gusta eso, porque ya han comido parte de la levadura y la comienzan a ver diferentes. ¿Qué pasa con la levadura? Te hace inflar. ¿Qué pasa con la arrogancia? Te hace inflar. El arrogante cree que es la maravilla del mundo. Y te cae un rayo, me está sacando la foto, ¿verdad? O sea, se cree lo máximo con la arrogancia. La arrogancia es lo que caracteriza al mundo sin Dios. La humildad es lo que caracteriza al mundo con Dios. Entonces, el que está sin Dios es arrogante, y se cree mucho y trata a las personas. Claro está que a veces lo perfilan de tal manera que han llegado a tal refinamiento que utilizan las palabras para manejar al pueblo. Entonces lo hacen de una forma muy fina, y el pueblo, como no está acostumbrado a oír esas cosas tan finas, sino que suena tan bonito, que cae, porque se lo dijeron tan lindo, mi princesa, ¿verdad? Usted dice una cosa que a mí nadie me había dicho mi princesa, ¿verdad? O sea, que te comienzan a hablar de tal manera que tú vas a decir, ay, qué persona tan inteligente, ay, qué persona tan guapa, qué persona tan, ¿verdad? Y lo que pasa es que te van a utilizar como nunca te habían utilizado. Cuando alguien te comienza a echar piropos, ¡pim!, bandera roja que se trae. ¿Por qué me está hablando así? ¿Okay? O sea, aprendan eso porque esa es la realidad. ¿Okay? De eso se trata. Cuando llega muy arriba, te hablan muy bonito, te dicen cosas muy lindas, hasta que, por ejemplo, la Santa Sede. ¿Okay? Y ya después que cede, bueno, ya, a otra cosa mariposa. No te conozco. Y si ella le dice, mira lo que me has hecho, me has amonestado, no tiene nombre lo que me has hecho, ni apellido tampoco, porque yo me largo. ¿Okay? Así de simple. Eso es lo que pasa en la vida, o sea, pero por eso tenemos instrucciones bíblicas que nos permiten ver las cosas de otra manera. Bueno, vamos a llegar aquí porque tengo mucho que enseñarles acerca de esto. Ya pasamos por la primera lección y en la próxima lección vamos a entrar a ver esto profundamente porque es un peligro el asunto del antisemitismo para la iglesia. Y desafortunadamente hacia allá se dirige la iglesia. O sea que si no tenemos suficientes personas maduras dentro de la iglesia, hacia allá se dirige la iglesia, porque ¿quién le pone paro a estas enseñanzas que están en contra de la palabra de Dios, que no son bíblicas? Bueno, si no tienes suficiente conocimiento, ¿cómo le vas a poner paro si no sabes lo que estás diciendo? Tienes que conocer la palabra de Dios para decir, no, eso no está de acuerdo a la palabra. Lo siento mucho. Entonces, ¿quién es el que detiene al enemigo? La iglesia y el Espíritu Santo que te enseña la palabra de Dios. Entonces, ahí vamos a comenzar la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual aquí en la faz de la tierra. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.